Ingeniero, disculpe estar silenciado. Perdón, Matías, no te escucho bien. Matías, no te escuché. Matías, ¿me dijiste algo? Les pregunto, ¿me escuchan y ven el texto? Sí, ingeniero. Ah, ya. Y a la anterior clase, bueno, fue el día sábado, pero ya vimos el tablero principal con ustedes, ¿no? El día viernes. Entonces pudimos ver lo que es un tablero principal y lo que vamos a hacer en el capítulo 3 es precisamente la parte teórica de lo que ya vimos físicamente, lo que es un tablero principal. Y como ustedes han podido ver, el tablero es una caja metálica, es un recinto que rodea o aloja equipos eléctricos con el propósito de proteger contra las condiciones externas y prevenir especialmente que las personas puedan acceder y sufrir de contactos accidentales con partes energizadas. Eso es de lo que más hay que cuidar.
pero también hay que cuidar de que no existan chorros de agua que nos pueden provocar algunas averías. También hay que proteger de polvo, de alguna tierra, en el caso de las fábricas, de algunos gases, de algunos polvos o vapores, mejor, o en un aserradero que se ve harto aserrín, que después nos perjudica en los contactos eléctricos, ¿no? En los contactos de los equipos de maniobra o de protección. Normalmente los tableros, como han podido ver, son de un material de chapa metálica, aquí dice chapa, plancha metálica. Su espesor debe ser como mínimo 1 milímetro y son de una plancha metálica incombustible y no higroscópico. No higroscópico quiere decir que no sea una plancha metálica que se humedezca fácilmente, más bien que no se va a humedecer. Matías, ¿me escuchas? Sí, Inge, se escucha bien. ¿Querías decirme algo? No, Inge, le Ah, decía ya, si estaba muteado porque se está moviendo las diapositivas y no lo escuchaba. ya. Por favor, cuando no se escuche o cuando la voz o la imagen tengamos algún problema, yo estoy controlando permanentemente por, por WhatsApp, ¿ya? Estoy viendo cualquier cosa, pueden comunicarme por el WhatsApp si acaso no podría escucharles, si es que no tuviéramos audio o imagen, nos comunicamos por WhatsApp. ¿Va? Entonces, vimos, acá nos dice que el tablero debe tener conexión a tierra. Han visto por si acaso la barrita que está al interior del tablero, y todo tablero eléctrico y todo equipo eléctrico debe tener conexión a tierra. En el capítulo 9 vamos a aprender a calcular un sistema de puesta a tierra y vamos a estudiar lo que son los sistemas de puesta a tierra. Ahora, el tablero que vimos en planta baja es un tablero de distribución o tablero auxiliar o tablero secundario. Para que se entienda mejor, me iré al capítulo 2, a la página 28. A esta página que ya les mostré también y les dije que el tablero principal o tablero general de todo edificio público o privado siempre va a estar colocada muy cerca del transformador. En la Facultad de Arquitectura y en el edificio de laboratorios hemos visto que el transformador está junto al edificio. En el caso del edificio de laboratorios, está en la acera
y la acometida es aérea. En el caso de la Facultad de Arquitectura, está dentro de la universidad, junto al edificio, y a través de una acometida subterránea o un enlace subterráneo, llegamos al tablero principal, que es lo que estamos estudiando ahora. Se supone que al interior de este tablero van a tener las 3 barras, más la barra del neutro y más la barra de tierra. Los conductores que entren generalmente son trifásicos, o sea, difícilmente un edificio de una potencia máxima grande vamos a ver una acometida monofásica, salvo que en todo el edificio no tengan ninguna máquina trifásica. Pero eso es un poco difícil. Les decía que entramos al tablero principal y en el caso de, hablando por analogía con un sistema de instalación de agua potable, hay casos en que el edificio donde yo vivo, por ejemplo, el tanque de agua está en planta baja y a través de una bomba se bombea a todos los departamentos. Pero hay casos también en que el tanque de agua puede estar en la terraza. Si no sube por la propia presión de la cañería de entrada, va a subir gracias a una bomba y desde el tanque, por gravedad, se alimenta a todos los departamentos. O sea, la alimentación del agua puede ser ascendente o puede ser descendente, pero en la parte eléctrica siempre la alimentación va a ser ascendente, de abajo para arriba. El tablero general no podemos instalar en la terraza por 2 razones principales. Les he dicho que el cable de mayor sección, el que va a alimentar a todo el edificio, se supone que es el que tiene mayor amperaje y por lo tanto mayor sección. Y por lo tanto, reitero, va a ser el cable más caro. Y si yo voy a llevar el tablero hasta la terraza, voy a encarecer mi instalación eléctrica. Por lo tanto, debe estar lo más cerca posible del transformador, por un lado. Por otro lado, el hecho de que yo lleve a la terraza el tablero, a la terraza, con seguridad que voy a tener una longitud mayor a 40 metros. Y el hecho de tener a 40 metros o más allá de los 40 metros del transformador, voy a tener caídas de tensión. Y para evitar esa caída de tensión, tengo que seguir aumentando la sección del conductor y por lo tanto encareciendo mi instalación eléctrica. Entonces, por estas razones, siempre el tablero principal va a estar en planta baja, pero si tiene sótano va a estar mejor ubicado en el sótano y tiene que ser en un lugar como en el edificio de laboratorios, ¿no? Es en el sótano y tiene que ser un lugar inaccesible para las personas extrañas a las que manejan la instalación eléctrica o a las personas que maniobran o a las personas responsables de la operación del sistema eléctrico. ¿Ya? Entonces, a partir de este tablero principal, vamos a alimentar a todos los tableros secundarios de todos los departamentos que existan en el edificio.
Y por si acaso, les repito otra vez, el conductor se llama alimentador principal. También los conductores que van desde el tablero principal hasta el tablero secundario o de distribución o auxiliar son los conductores alimentadores principales. Los conductores que salen del tablero secundario ubicado en cada departamento se llaman circuitos derivados. Los que alimentan a los circuitos de iluminación, a los tomacorrientes y circuitos de fuerza que vamos a tener en un departamento, se llaman circuitos derivados. ¿Ya? Entonces, dicho esto, volveré al capítulo 3. Y lo que tenemos, el tablero entonces, ya les he dicho también la descripción del grado de protección para los diferentes tipos de tableros. Entonces, un tablero, en lo posible, les he dicho que esté cerrado para evitar los contactos de cuerpos extraños, como podría ser una mano, un dedo, ¿no es cierto? Igualmente debemos proteger al tablero de chorros de agua, de polvo, de algunos gases, vapores. Por eso debe tener un grado de protección especialmente contra los cuerpos extraños y contra los chorros de agua y de polvo. ¿Ya? A ver, me iré acá nos dice que veamos el capítulo 7, que ya les he mostrado, pero volveremos a ver. Aquí está el capítulo 17 y lo que nosotros tenemos que proteger es contra los cuerpos extraños, que es a partir del IP. El grado de protección se abrevia con el término IP, que el primer dígito son la protección contra contactos de cuerpos extraños, que puede ser un puño, que puede ser un dedo, que puede ser un desarmador, en ese caso va a ser IP3, contra un alambre IP4, contra polvo o acerrín de mayor granulometría, es el IP5, y este es un polvo fino que va a ser el IP6, ¿ya? Ese es el mayor grado de protección contra cuerpos extraños, es el primer número. Y el segundo número es contra los chorros de agua. Fíjense que los tableros eléctricos pueden funcionar dentro del agua, sumergidos en el agua, pero siempre y cuando
estén protegidos contra el agua, ¿no es cierto? Tenemos desde gotas que caen e inclusive contra los chorros de agua. Les he dicho, por ejemplo, si ustedes van a hacer una instalación en un lavadero, por ejemplo, obviamente que van a tener cantidad de chorros de agua y para eso ustedes tienen que hacer la instalación protegiendo contra estos chorros de agua. O puede ser una fábrica de comestibles, mortadelas, mantequillas, que permanentemente están lavando paredes y mesones, lugares donde van a estar los productos, donde debe haber bastante higiene, o puede ser un matadero de pollos o puede ser matadero de ganado ovino, donde tiene que cuidarse al máximo la higiene y por lo tanto permanentemente están utilizando chorros de agua. Entonces, por esa razón es que un tablero debe tener una buena protección. Y si estoy hablando de una buena protección, va a ser del IP55 para arriba, ¿no? Por ejemplo, el tablero pequeño que vimos el día viernes al lado del tablero grande, IP65, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la función principal del tablero es que el tablero es la pieza receptora de los alimentos, de los alimentadores principales. La verdad que los alumnos llegan como goteras de agua, ¿no? El inicio de clases es a las 17:15. Por ser la primera clase voy a ser tolerante, pero traten de estar en el horario para que no nos perjudiquen. Para que no nos interrumpan, especialmente a los alumnos puntuales, ¿ya? Entonces, la capacidad de las barras de cobre de los tableros, como vimos el día viernes, tienen las barritas donde va a llegar los alimentadores principales que vienen desde el transformador. Y a partir de esas barras conectamos para alimentar a través de los termomagnéticos que hemos visto a cada uno de los pisos de un edificio. Normalmente las barras son de cobre, como vimos, y cómo voy a calcular la sección de estas barras. Ya les he dicho que primero tenemos que calcular la potencia y luego con la fórmula de la potencia, que es igual a la tensión a la corriente raíz de 3 por el coseno phi, de ahí despejo la corriente, voy a tener la potencia máxima, la que hemos aprendido a calcular en el capítulo 1. Yo ya sé que en Cochabamba voy a tener 220 o 380 trifásico, ¿no es cierto? Y el coseno phi siempre debe ser entre 0,85 y 1. Lo ideal es que nuestro coseno phi o factor de potencia esté cerca a 1. Mínimo debe ser 0,85. Con esos valores calculo la corriente y fíjense, acá tenemos la capacidad admisible
para las barras rectangulares de cobre hasta temperatura de 65 grados centígrados. Tenemos para corriente continua y tenemos para corriente alterna, entre 40 y 60 ciclos. Ustedes saben muy bien que la frecuencia en Bolivia es 50 ciclos. Normalmente las barras vienen pintadas o vienen desnudas. Las que hemos visto en el edificio del laboratorio eran desnudas. Y por decir, ese tablero soportaba, por decir, sus barras 300 amperios. Entonces voy a venir acá, el inmediato superior es 350 amperios. O sea, esta es, se supone, cuando nos hablan de capacidad, nos están hablando de la corriente, en este caso. Y 350 va a ser para un conductor de 25 por 5 milímetros, o sea, 25 de ancho y 5 milímetros de espesor. Y sería 2,5 centímetros, ¿no? Por 0,5 centímetros, ¿no es cierto? Y va a tener una sección, la barra, de 125 milímetros. ¿Ya? Ahora, si la barra estuviera pintada, o sea, se supone que se pinta con los colores de las normas, cada de acuerdo a la norma. Por ejemplo, la norma boliviana es azul, amarillo y rojo. Ya cuando estemos llevando conductores les voy a dictar esos colores, pero les adelanto que las fases deben estar pintadas. Si estuvieran pintadas, si las vamos a pintar, las vamos a pintar con una pintura dieléctrica, con una pintura aislante, quiere decir. Y obviamente va a llevar seguramente para la misma sección 125, fíjese, lleva 385 amperios. En cambio, la barra desnuda va a llevar 350 amperios. Entonces, al interior del tablero principal o tablero secundario, como hemos visto en planta baja, siempre van a estar las tres barras. Los termomagnéticos que salen del tablero principal serán trifásicos o serán monofásicos, como hemos visto, ¿no? Especialmente en los tableros de cada piso ya tienen que ser trifásicos y monofásicos. Monofásicos porque sabemos que los circuitos de iluminación funcionan con circuitos monofásicos como los tomacorrientes también y los circuitos de fuerza. Acá en la tabla 3.2 es la capacidad admisible para barras rectangulares de cobre hasta temperaturas de 65 grados. Pero especialmente cuando tenemos pletinas mayores a 1. ¿A qué se refieren las pletinas? Normalmente cuando las corrientes son bastante grandes, bastante elevadas, en una fase pueden llevar dos barras o dos pletinas que se llaman. La otra fase también va a llevar dos barras y la tercera fase también puede llevar
2 barras. Por si acaso, cuando las corrientes son bastante grandes, acá nos dice que pueden tener hasta 4 pletinas por fase. Y ahí está las distancias que deben tener entre pletina y pletina, o entre barra y barra, ¿ya? Y los factores para las pletinas. O sea, esas pletinas van a llevar corriente, por decir 300 amperios, y se multiplica por factor, aquí está, si es una pletina por 0,90 a la corriente, al amperaje, y si es desnuda, multiplicar por, en este caso, por 0,85, ¿de acuerdo? Y además nos dan algunas notas. Nos dice, por ejemplo, que en la tabla 3.1 normalmente es para 65, esos cálculos para 65 grados centígrados, que ya les dije, ¿no es cierto? Aquí está. Son las basas rectangulares de cobre en un tablero para temperaturas de 65 grados, que en realidad esos 65 grados se debe a la temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Aquí está temperatura ambiente de 35 grados y un calentamiento de la barra de 30 grados centígrados. ¿Cuándo va a haber un calentamiento en la barra? Cuando la corriente esté circulando con un amperaje mayor a su corriente nominal. En esos casos, el conductor eléctrico o la barra va a sufrir un calentamiento. En Cochabamba, rara vez o casi nunca, la vez pasada alguien me comentó que Cochabamba llegó a 34 grados centígrados de temperatura, pero normalmente no supera los 35 grados en Cochabamba, pero en el oriente boliviano, con seguridad que fácilmente supera los 35 grados centígrados. En Villamontes, por ejemplo, que es uno de los lugares de mayor temperatura del medio ambiente en Bolivia, supera los 40 grados centígrados. Y luego tenemos acá nos está indicando para adaptarnos a temperaturas ambientes mayores a los 35 grados o a los 30 grados, debemos multiplicar por un factor K expresado en el gráfico 1. O sea, veré en el gráfico, este es el gráfico 1. Y es para ajustar por temperaturas ambientes de las barras. O sea, si yo estoy en un lugar donde la temperatura del medio ambiente es, por decir, 30 grados, ya temperatura ambiente 30 grados, y la temperatura de la barra llega a 80 grados, ha habido un calentamiento, entonces voy a ir hasta la temperatura de 30 grados centígrados y voy a tener que la temperatura o el factor de corrección, mejor dicho, va a ser más o menos de 1,6, ¿no? Esto manejando con una regla o una escuadra mejor. 80 grados, me voy hasta 30 grados de la temperatura ambiente y mi factor de corrección va a ser de 1,7 o 1,6, parece más de 1,7, ¿no?
Entonces, así se calcula el factor de corrección con este gráfico para afectar a la corriente que voy a calcular con la fórmula de la potencia, ya les he dicho, en función de la potencia máxima, del coseno phi y de la tensión. Luego, para longitudes mayores a 3 metros, debe afectarse, o sea, los valores de la tabla 1 por el factor de 0,85. También si estas barras se montan horizontalmente, longitudes superiores a 2 metros, deben multiplicarse los valores de la tabla por los factores expresados en la tabla 3.2, especialmente cuando tenemos de una pletina, ¿ya? Entonces, creo que aclarando estas notas, hemos terminado el capítulo 3. Por lo que ven, los elementos principales del tablero eléctrico son las barras, porque a partir de ahí garantizamos la continuidad de los conductores alimentadores y gracias a las barras y los dispositivos de protección vamos a poder llegar a cada uno de los tableros de cada departamento. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo llegamos, por decir, del equipo eléctrico de transformación? O sea, estoy hablando del transformador. ¿Cómo llego hasta el tablero principal? ¿Cómo llego hasta los tableros secundarios? Y a la cantidad de... Y luego de los tableros secundarios, ¿cómo llego hasta una ducha? ¿Cómo llego hasta un motor? ¿Cómo llego hasta un circuito de fuerza? ¿O cómo llego hasta los enchufes o las lámparas? Necesariamente llegamos a través de los conductores. Si no fueran los conductores eléctricos, sencillamente no podríamos garantizar la distribución de la energía eléctrica, ¿no? Por eso también, así como el transformador, como el tablero principal, como el tablero secundario, los conductores también son parte principal de una instalación no solamente en baja tensión, sino también en alta, en media, de todo sistema eléctrico. Por eso en el capítulo 4 vamos a estudiar los conductores eléctricos. Pero antes de entrar al capítulo 4, no sé si tienen alguna pregunta sobre el capítulo 3, o sea, sobre los tableros eléctricos. Creo que no tenemos ninguna pregunta. Sin embargo, pueden interrumpirme cualquier momento si es que tuvieran alguna consulta, alguna duda. Entonces, tendríamos que decir que el cable es un elemento independiente, pero forma parte de un sistema eléctrico. Y sus características deben adaptarse básicamente en función de ver las posibles alternativas a aquellos que a un principio se presentan como las más indicadas. Luego, en el inciso B, nos dice dimensionamiento del cable con respecto a cada alternativa
escogida, el análisis de los resultados, de la definición final de la mejor alternativa entre las consideraciones. ¿Cuáles son las alternativas? O sea, para elegir un conductor eléctrico, como diseñador, como profesional, tengo que definir claramente qué tipo y proyecto o sea, qué proyecto eléctrico estoy haciendo. ¿Es una instalación en baja tensión? ¿Es una instalación de interiores? ¿O es una instalación de cables de alta tensión? ¿O es una instalación de media y de baja tensión? Por eso nos dice, les he dicho en clases, ¿no? Que generalmente los cables de alta tensión son los que transmiten las corrientes o la energía eléctrica desde los puntos de generación hasta las subestaciones de los grandes centros de consumo de energía que son las ciudades. Y desde las subestaciones distribuimos en toda la ciudad por medio de los conductores de media tensión. Luego, si es un proyecto de iluminación pública, ¿no es cierto? O sea, depende, hay varias alternativas para definir qué clase de conductor que vamos a utilizar. La verdad que no hay mucho que, o sea, no tenemos que rompernos la cabeza para decidir qué tipo, qué alternativa cuál va a ser la alternativa elegida. Por ejemplo, para las instalaciones de baja tensión que nosotros estamos estudiando, la norma nos dice que los cables que debemos instalar van a ser de cobre y aislados. ¿Ya? Entonces no hay dónde perderse. Claro que con eso no les estoy diciendo que cables de baja tensión también hay de aluminio. Y la verdad que yo no he visto porque no he hecho instalaciones, pero sé que en las viviendas sociales, o sea, las que el gobierno regala a la gente de menos recursos, creo que son viviendas de 5,000, de 6,000 dólares, especialmente en las zonas periféricas y en el área rural. En esas instalaciones utilizan cables de aluminio o para instalaciones interiores, porque son mucho más económicas que los cables de cobre, ¿ya? Pero para instalaciones o para proyectos de alta tensión, se van a se van a utilizar cables de aluminio desnudo. Para distribución, cables de aluminio desnudo. Para iluminación, o sea, cable de alumbrado público, es un cable desnudo de aluminio. Entonces, todo lo que significa, por ejemplo, la red de distribución en baja tensión, la red pública de ELFEC, que son las redes de distribución en media y en baja tensión, las de alta tensión son de la empresa ENDE, ¿no es cierto? Entonces, ellos trabajan con cables de aluminio, especialmente porque quieren economizar, porque esos proyectos son de una empresa, ¿no? O sea, de ENDE, solo ENDE hace
las líneas de transmisión. Solo el PEC hace las redes o líneas de distribución y de alumbrado público y la red de baja tensión. Son de aluminio. Claro, en ese caso toda la parte económica se carga a una sola empresa. Y esa empresa, para distribuir en toda la ciudad de Cochabamba, tiene que ver sus propios intereses económicos. Pero ¿por qué nos exigirán para instalaciones de baja tensión que sean de cobre, que son más caros que los de aluminio? Claro, porque los usuarios en Cochabamba ya deben ser más de 300,000 usuarios que tienen que instalar con cables de cobre. Entonces, el cable de cobre y su costo se les está cargando a 300,000 usuarios, no a una sola empresa, por un lado. Y por otro lado, quieren brindar mayor eficiencia en las instalaciones interiores y el que tiene mejor conductividad, el aluminio y el cobre, es el cobre. Claro que el que tiene mejor conductividad que el aluminio y el cobre, ustedes saben qué material es. ¿Saben qué material es? Es el oro. Obviamente que nadie va a fabricar cables de oro, ¿no? Porque también nadie le va a comprar, porque va a costar un ojo de la cara, ¿no es cierto? Por esa razón es que ya sabemos que van a ser, ahora es verdad que les he mostrado que hoy en día se utilizan cables de distribución aislados. No todos son cables de aluminio desnudos. Y ustedes han visto las redes o las líneas que van en forma de rombo. Esos cables son de media y son cables aislados que obviamente cuestan más que los cables de aluminio desnudos. ¿Ya? Ahora la tensión y la potencia. Hablando solo de baja tensión, les he dicho que en función de la potencia máxima vamos a calcular la sección de los cables. También les he dicho que, claro, en la tensión no hay mucho que elegir. Si yo vivo en el centro de la ciudad, en la parte antigua de la ciudad, que es el casco viejo, no me queda otra alternativa que utilizar 220 voltios en monofásico y en trifásico. O diré en bifásico, monofásico menos trifásico. ¿Ya? Y la potencia está en función de la cantidad de equipos eléctricos y de sus potencias que voy a tener en cada uno de mis circuitos. La longitud del circuito, como dice acá, particularmente en baja tensión. La longitud del circuito debe ser considerada principalmente para que esté en el margen del valor aceptable de la caída de tensión. Hasta 35 a 40 metros no hay caída de tensión, pero con una longitud mayor a 40, o sea, 60, 70, 80 metros, ya va a haber caída de tensión. En vez de llegar a 220 voltios, por decir, puede llegar a 200 voltios. Y ahí hay una caída de tensión de 20 voltios que está fuera de las normas. En vez de llegar a 380 voltios, como hay una longitud bastante grande, puede llegar a 350 voltios. Y esta ya está fuera de normas. Yo tengo que garantizar siempre que en lo posible me llegue
380 voltios o 220. Claro que es cierto que hay una tolerancia de más o menos 5% de acuerdo a la norma. Puede ser 5% menos de los 220 y 380 voltios, pero no puede ser menos de la caída de tensión del 5%. Y en el capítulo correspondiente vamos a aprender a calcular eso, ¿ya? Para determinar la sección de los conductores tengo que aplicar la caída de tensión antes de definir la sección del conductor. Estos conductores que estamos viendo en este capítulo 4, en el capítulo 5 vamos a aprender a dimensionar la sección del conductor. Vamos a aprender a calcular la caída de tensión, ¿ya? Luego, el tipo de carga. Ustedes ya me han contestado que en el campo eléctrico hay 3 tipos de carga, que son las cargas inductivas, que son las peores, las cargas capacitivas. Las cargas inductivas son de todas las máquinas, artefactos y aparatos que tienen bobinas eléctricas. Un minutito, por favor. Entonces, les decía, las peores cargas son las cargas inductivas en todo artefacto que tiene bobinas, como los motores, por ejemplo, o como un transformador también tiene cargas inductivas, porque al interior del transformador la transformación o la reducción o la elevación del nivel de tensión están en función del número de vueltas que tiene la bobina de cobre. Las cargas capacitivas, o sea, un banco de capacitores, se instala precisamente para neutralizar, para disminuir las cargas inductivas. Las mejores cargas son las resistivas. ¿Por qué son las mejores cargas las resistivas? Son las mejores cargas las resistivas para la empresa que nos vende la energía eléctrica. Concretamente, en este caso, a ELPEC le conviene que todo el mundo ojalá tuviera cargas resistivas, porque cuando tenemos cargas resistivas, como es la ducha eléctrica, como es una plancha eléctrica, como es una calefacción o una cocina eléctrica, entonces ellos, en ese caso, los usuarios, le pagamos exactamente los kilowatt hora que consumimos. Pero cuando hay cargas inductivas, esos kilowatt hora se reducen a la mitad. Entonces, por esa razón, por decir, si yo tengo un banco de capacitores donde me garantiza un coseno phi o factor de potencia de 0,8509, me voy a pagar lo que realmente estoy consumiendo. Pero si no tengo un banco de capacitores, voy a pagar, si mi factor de potencia es de 0,5, probablemente esté pagando la mitad de lo que realmente estoy
consumiendo, porque la otra mitad se pierde en los campos eléctricos de las bobinas, en los motores, en los transformadores. Y por esa razón, el FEC nos multa. Por si acaso, no se preocupen lo que acabo de decir con respecto a las 3 cargas eléctricas. En otro capítulo vamos a estudiar detenidamente. Vamos a aprender a determinar un banco de capacitores para neutralizar nuestras cargas inductivas. ¿Ya? Luego, las condiciones ambientales. Obviamente, para hacer una instalación eléctrica, los cables deben ser dotados de protecciones mecánicas, convenientemente con las condiciones ambientales del lugar de instalación del circuito. O sea, pueden tener protecciones mecánicas. Tengo que ver si es un ambiente donde hay bastante agua. Por ejemplo, les he dicho, ¿no? Si fuera un lavadero, si fuera una fábrica de comestibles, o en el interior de las bocaminas, al interior de las minas. La verdad yo no conozco, pero me cuentan que llueve más adentro que afuera. Entonces mis conductores tienen que tener protecciones mecánicas. Luego o sea, mucho depende del lugar donde voy a instalar. Por ejemplo, si estoy en una fábrica de productos químicos, entonces me puede afectar al aislante de los conductores eléctricos, o vapores químicos o gases químicos, ¿no es cierto? Ahora, el trayecto, los desniveles o curvas a lo largo del trayecto del cable son importantes en la opción de los materiales de aislamiento y protección. O sea, ¿dónde voy a tener problemas en los trayectos? Si estoy en un galpón de 100 metros de largo por 20 metros de ancho, no voy a tener mucho problema en el trayecto, porque por las paredes voy a poder llevar los ductos y por su interior los conductores eléctricos. Pero en un edificio donde voy a tener columnas y vigas y dependiendo del tamaño de los departamentos, voy a tener cantidad de vigas y voy a tener cantidad de columnas. Entonces voy a tener muchos codos de 90 grados. Entonces, para esos casos, tengo que elegir cables, conductores flexibles. Y de hecho, ¿no? Cuando hablamos de conductores, hay conductores que tienen normalmente, un solo alambre. Y aquel conductor eléctrico que tiene varios alambritos delgaditos, esos son los cables que tienen mejor flexibilidad que los cables que tienen un solo alambre por el medio. O sea, normalmente cuando va a comprar frente a Elfec, ¿quiere un conductor alambre o quiere un conductor tipo cable? Generalmente cable le llaman a esos que tienen varios hilitos. Entonces, ustedes tienen que saber elegir dependiendo el trayecto por los que tienen que recorrer los conductores eléctricos. Y finalmente, deben tener una confiabilidad deseada. ¿Ya? O sea,
¿Qué nos está diciendo? Que no compremos cables truchos, que compremos cables garantizados de fábricas serias, industrias serias, como son, por ejemplo, los conductores argentinos, conductores alemanes, conductores japoneses, ¿no es cierto? Porque también hay industrias truchas, ¿no? Que rápidamente se les va a deteriorar el aislamiento. Acá nos dice el tipo de aislamiento deberá presentar confiabilidad compatible con la deseada por los sistemas de corto, medio y largo plazo. Por decir, ¿por qué nos habla de medio y largo plazo? Porque con el tiempo el aislamiento se va rescabre, se, se rescabreja, o sea, se va rajando, mejor les diré, se va rajando el aislante y cuanto más se raja va cayendo pedazos de aislamiento y puede llegar a un momento en que el cable está desnudo, va a chocar con la otra fase y ahí se producen las corrientes de cortocircuitos que son las peores averías en una instalación eléctrica. ¿Ya? Bueno, por razones de fuerza mayor debo estar en otro lugar y si no tenemos preguntas, terminaremos acá nuestra clase para ver las consideraciones para el dimensionamiento de un conductor eléctrico. Prefiero que me atiendan con la mente fresca para definir el dimensionamiento de los conductores eléctricos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, ¿la próxima clase va a ser virtual también? Depende, yo preferiría dictar virtual porque ahora no les he mostrado ningún video, pero la próxima clase ya voy a tener tiempo para mostrarles algunos videos. ¿Están de acuerdo que como pueden ver, es teórico el próximo capítulo? Ya no hay ejercicios. ¿Están de acuerdo con que hagamos virtual? Y el Sí, sábado podría... sí, Inge, a mí me parece bien que la clase virtual. No sé qué opinan mis compañeros. A ver, Está bien, Inge. ya, por estos capítulos, lo que vamos, ya les he dicho, ¿no? Que los capítulos que son teóricos los haremos en forma virtual. Pero el capítulo 5, por ejemplo, ya es aplicación de fórmulas. Ya podemos hacer algunos ejercicios, problemas, y en ese caso haremos clases presenciales. ¿De acuerdo? Ya les he dicho también que para conocer instalaciones eléctricas, sí o sí tenemos que hacer clases presenciales para que les entre por los ojos. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima clase, que es el día viernes, lo hacemos clase virtual. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Ya. Entonces, el viernes les voy a mandar el link una vez que yo vaya a marcar o a firmar en planillas. Regresando inmediatamente les mando el link de la clase, el enlace de la clase. ¿Ya? Muy bien, que les vaya bien. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.